Todos caminamos en la oscuridad. 26 de diciembre. El pobrecito, como le llamo ahora, al monstruo, se quedó solo un momento conmigo. Vi a los 11 delante de la puerta de la casa. Siempre están igual. Con ellos no se puede nada. Sin embargo, son benévolos conmigo. La sombra permaneció largo tiempo en mi habitación durante el día. 27 de diciembre. El pobrecito permaneció largo rato. Quisiera rezar y, de un golpe, se puso junto a mí. Quedé en silencio. Vi que estaba todo cubierto de protuberancias que sangraban. Espantosamente repugnante. Lo único que quiero es que no me vuelva a tocar. Cuán débil es mi amor por aquel pobre miserable que todavía me sigue pareciendo repugnante. Cuánto he deseado haber tenido más razón y más corazón con él. Repentinamente Catalina apareció de pie frente a mí, señalándome. Su boca, que antes era repugnante, ahora es toda resplandeciente. Me sentí tan contenta de verla así. Me miró. Yo le pregunté, ¿estás todavía conmigo? Ella me dijo, no. Y le pregunté, ¿por qué estás aquí ahora? Me contestó, porque estás débil. Le dije, sí, pero siempre soy débil. Soy tan débil, pero al verlo tengo una buena razón para sentir miedo de él. ¿Lo puedes ver? Ella dijo, no, y desapareció. Fue algo bien hermoso y estoy agradecida ahora de los espíritus que me ayudan a ser mejor. El pobrecito se fue de inmediato. Fui capaz de vencerme y le dije, vuelve pronto. Es muy triste que a mi edad no haya sido capaz de entender aún lo que es el sacrificio. Debo decir sí, pero de hecho digo no. 28 de diciembre. Enrique aquí. Al verlo tan triste, le pregunté el por qué él estaba por aquí. Y ella me contestó, no me has dado nada. Yo le contesté, perdóname, lo sé, pero los demás me causan tanto pesar, ahora te ayudaré a ti primero. ¿Sabes quién más viene a mí aparte de ti? Él me contestó, todos los caminos en la oscuridad. Más tarde vino el pobrecito. Lo he observado también, piel morena, protuberancias y heridas en el centro, por lo que pensé que el suelo estaría todo ensangrentado. Era horrible. Se me acercó y me miró detenidamente. Le dije, todavía no puedo ayudarte mucho, primero debo ayudar a otro. Entonces comenzó a gritar y a correr alrededor de la habitación. Luego se me acercó con un brazo alzado rápidamente. Le puse la reliquia de la Santa Cruz frente a él. Empezó a gruñir como un perro rabioso, pero se quedó inmóvil. Su presencia me hace palpitar tremendamente el corazón, porque me mira tan descaradamente y me produce mucho miedo. No tiene aspecto triste, sino agresivo. Ahora empieza la lucha que he tenido ya otras veces. Debo amarlo y no soy capaz, pero solo cuando amo, teniendo el alma envuelta en el terror, puedo hacer sacrificios. La sombra vino 3 veces. Tengo curiosidad de ver qué saldrá de ello. Sin embargo, no me asusta. Es como un pedazo de pared que se mueve. Es totalmente singular lo que me intimida y me sorprende que a menudo me llama más a la atención las cosas pequeñas que las verdaderamente espantosas. Me asusto con un susurro en la habitación. Luego, cuando la aparición entra por la ventana en vez de entrar por la puerta, también cuando siento el respiro al lado mío, el ruido de la pared, etc. 29 de diciembre. Enrique está aquí. Le he hecho un montón de preguntas, pero no he tenido ninguna respuesta. Empezó a rezar por su cuenta.
Cuando lo rocié con agua bendita, se tranquilizó. El pobrecito vino más tarde, pero agachó en un rincón y se quedó mirándome. Le dije, ven aquí, quiero que reces conmigo. ¿Por qué eres como una bestia? En un abrir y cerrar de ojos estuvo en mi cama. Cuando empecé a rezar, gritó terriblemente, se tiró al suelo y comenzó a convulsionar. Desafortunadamente no estaba cerca de mí la santa reliquia de la Santa Cruz. Le di agua bendita. Poco a poco su espasmo se calmó y se quedó tendido en el suelo. Puede ver bien lo grande que era y cuán lleno de protuberancias estaba. Su rostro es solo una masa. Con aquellos ojos conmueve el ver algo así. Me levanté y me arrodillé junto a él y le dije, ¿por qué no me dejas rezar? Yo quiero ayudarte, solo quiero ayudarte. Ahora déjame orar contigo. Verás que te hará bien. Dije el Padre Nuestro y lo escuchó tranquilo, pero luego me sacudió con un espantoso brazo. Fue una cosa muy dura. Déjeme que lo hiciera, pero luego le dije, yo te ayudo, con mucho gusto si tú no me tocas. Siguió haciendo lo mismo, continuó rezando y, entre sollozos, empezó a sentir arrepentimiento. Al ver su miseria lloré también. Sucedió algo extraordinario. Se levantó y se arrodilló junto a mí. Entonces le hablé mucho de la gracia de la Navidad. Pobre criatura, cuán terrible debe de sufrir. Le pregunté, ¿no puedes hablar todavía? Hizo una señal con la cabeza de no. Le pregunté, ¿me entiendes? Hizo una señal de la cabeza con que sí. Ahora nos hemos convertido en amigos. Desapareció inmediatamente. Fue algo bien difícil, pero ahora estoy contenta. Darle una alegría a un alma es mucho más bello que hacerles felices a las personas. Cuán bueno es Dios. He sentido su presencia como nunca antes. Debe ser así. De lo contrario, no importa. Lamentablemente debo decir que ahora hago pocas cosas para mí. Estoy siempre en lo mismo. Y si por la tarde busco alguna cosa en mi mesita, no encuentro nada que me interese. La sombra vino de nuevo a la hora de comer. En el pasillo encontré a los 30 de diciembre. Enrique estuvo aquí largo rato, pero con toda clase de oración que comenzaba estaba siempre descontento, cosa que manifestaba con sus suspiros y agitación. Finalmente recordé el acordaos. Entonces se calmó. Pensé que seguramente habría ido la Virgen a salvarlo, así que le pregunté, ¿qué sucedió para que haya sido salvado? Ninguna respuesta. Yo lo quiero saber. Él me dijo, Madre, misericordia. No le entendí bien. Y le pregunté, ¿siempre la veneraste? Y él me dijo, sí. Esta conversación me encendió el corazón y me hizo muy feliz. ¿Cuántas de estas preguntas ya había hecho sin haber obtenido respuesta? El 31 de diciembre, el pobrecito estuvo aquí largo rato, muy inquieto. Mientras estaba en el comedor, llegó de nuevo la sombra y me quedé con la boca abierta en medio de la conversación y todos preguntaron, ¿qué te ocurre? ¿Qué has puesto esa cara? Esa pregunta me hizo sentir aún más estúpida que lo que ya me sentía. Una nueva dificultad, permanecer natural frente a lo sobrenatural. 2 de enero. El pobrecito estuvo muy difícil. Venía y se me acercaba cada vez más y gemía. Imposible rezar. Sentía tanto miedo que me tocase. Era lo que más me angustiaba. Todo mi ser se rebelaba. Me alegré cuando llegó Enrique, con quien pude rezar. Luego el pobrecito se fue, ya que me sentía tremendamente cansada. Por favor, déjame dormir. Sigo rezando también por ti. Él me preguntó,
¿qué me habías prometido? Se fue. Me sentía avergonzada por mi pereza. El 3 de enero me desperté sobresaltada. El pobrecito apoyaba sus manos sobre mí. Fue algo terrible. Le rogué que se alejara y de inmediato me puse a rezar por él. Pero estaba muy tranquilo. Se fue de mi habitación a la del lado, donde lo escuché por largo rato hacer ruido. Llegó Enrique llorando. Le pregunté, ¿por qué estás tan triste? Él me contestó, hay algo entre tú y yo. Le respondí, sí, lo sé, pero debo rezar también por los demás. Él me dijo, no, no debes. Yo le dije, pero siento tanto miedo cuando no puedo ayudar a aquel pobrecito, mi miedo de que me atormente. Él me dijo, soporta. Desapareció. Así es muy difícil. ¿Qué puedo hacer con aquel pobrecito? El 4 de enero vino el pobrecito. Le dije que todavía no podía ayudarlo hasta que no se fuese liberada la otra alma. Empezó a gritar, se lanzó sobre mí. Fue terrible. Más tarde vino Enrique. Le dije, ¿estás contento con la obra ahora? Sí. Yo le pregunté, ¿debo hacer todo para ti y para los otros nada? Él me respondió, da de más. Qué introspección de suerte. Yo podría dar aún más si no estuviese más en mí aquel yo. 5 de enero. El pobrecito vino durante el día. Pude ver toda su inmundicia y lo repugnante que es. No puedo explicarme de qué está envuelto su cuerpo. Quizás no sea de piel, pero de todos modos está completamente lleno de úlceras e inflamaciones. Comparándolo con mi estufa, puede notar un gran tamaño. Vino hacia mí con sus brazos extendidos. Me refugié en la torre. No me persiguió, desapareció. 6 de enero. Por la noche tuve dolores y no vino ninguno. Cosa extraordinaria, pero lo agradezco. El caballero en la iglesia se encontraba. Era domingo.